La salvación es un regalo gratuito de Dios, ofrecido a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 2:8-9. Sin embargo, la Biblia también habla sobre actitudes y elecciones que pueden llevar a alguien a alejarse de la gracia divina. La palabra de Dios nos advierte sobre los peligros de rechazar la verdad y de vivir en oposición al Espíritu Santo. A continuación, listamos 7 tipos de personas que, según la Biblia, pueden no recibir la salvación. 1. Aquellos que rechazan la revelación de Dios. El rechazo de la palabra de Dios es una elección que lleva al desprecio por la salvación. La Biblia dice: el que desprecia la ley de Jehová, también desprecia su palabra, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 28:9. Quien ignora la palabra de Dios y rechaza su revelación, no puede esperar recibir la salvación. 2. Aquellos que niegan al Hijo de Dios. La negación de Jesucristo como el único camino para la salvación es una elección fatal. La Biblia afirma: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. 1 Juan 2:23. Quien rechaza a Jesucristo como el Salvador no puede ser salvo. 3. Aquellos que se atreven a hablar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la salvación, y hablar contra él es un pecado que no será perdonado. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Mateo 12:32. Este pecado es grave e irremediable. 4. Aquellos que prefieren el pecado al perdón. Hay personas que aman el pecado más que desean el perdón de Dios. La Biblia dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Quien prefiere vivir en el pecado, en lugar de entregarse a Cristo, se está alejando de la salvación. 5. Aquellos que rechazan la invitación de Dios. Dios invita a todos los hombres a arrepentirse y a buscar la salvación, pero hay quienes rechazan esta invitación. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Quien cierra la puerta a la invitación de Dios se está privando de la salvación. 6. Aquellos que viven en oposición a la verdad. Hay personas que eligen vivir en oposición a la verdad de Dios, prefiriendo seguir sus propias voluntades. La Biblia dice: porque el deseo de las carnes es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen el uno al otro, para que no hagas lo que quisieras. Gálatas 5:17. Quien vive en oposición a la verdad de Dios se está alejando de la salvación. 7. Aquellos que mueren en sus pecados. La última y más trágica situación es la de quien muere sin arrepentimiento y sin aceptar la salvación en Cristo. La Biblia dice: si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:8-9. Quien muere en sus pecados sin arrepentirse no puede ser salvo. La salvación es un regalo de Dios, pero requiere una respuesta de fe y arrepentimiento por parte del ser humano. La Biblia nos advierte sobre los peligros de rechazar la verdad, negar al Hijo de Dios y vivir en oposición al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios es misericordioso y desea que todos sean salvados. 1 Timoteo 2:4. Por lo tanto, es esencial que cada uno de nosotros busque la salvación con sinceridad y fe,
confiando en Jesucristo como el único camino para la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.